Queridos amigos, de nuevo es un placer estar aquí con ustedes. Hoy con un tema muy interesante y que ha sido pedido por todos ustedes para que lo desarrollemos aquí en Shomrim LaBoker, y es justo la interpretación de los sueños de acuerdo a la Kabbalah. Entremos en materia. ¿Qué son los sueños de acuerdo a la psicología? De acuerdo a la psicología, y no pretendo desde luego hacer un estudio especializado porque no soy psicólogo ni soy psicoanalista, pero simplemente como referencia para dar un marco teórico a todo esto, los sueños, de acuerdo a los psicólogos, entre otros a Freud, es una manifestación del subconsciente o inconsciente. Se maneja este término, ¿verdad? O subconsciente o inconsciente. Nosotros haremos una distinción en adelante. Y son aspectos que tienen que ver con nuestros deseos, nuestros temores, nuestras aspiraciones, temas, algunos de ellos no resueltos, que vuelven a nosotros. Y nos dicen los psicólogos que debido a que el filtro de la moralidad, el filtro de todo aquello que hemos aprendido se relaja mientras estamos dormidos, entonces aparecen todos estos aspectos del inconsciente con grandes significados. Freud, el gran psicoanalista judío, dijo que los sueños es una vía de acceso al inconsciente del más alto nivel y que son los cumplimientos imaginarios de deseos inconscientes reprimidos. Él utiliza este aspecto de aquello que está reprimido. Vuelvo a repetir, aquí no es una clase de psicología y no vamos a meternos en un campo que no nos corresponde, pero a manera de introducción, Freud dice que aun cuando hay aspectos, por ejemplo, de sueños desagradables o pesadillas, también dice son deseos reprimidos. Cuando se explora en profundidad, Freud concluye que son deseos reprimidos. Lo interesante es que usa la palabra deseo. Y ustedes saben que esta palabra, este término aquí en Kabbalah tiene un significado muy profundo, porque deseo es prácticamente la fuerza del alma. Y ahí es donde nosotros tomamos otro camino distinto de la psicología. Desde la Kabbalah podemos distinguir tres aspectos. Lo que llamamos el inconsciente, que es un estado anímico, quiere decir un estado del alma, en donde no hay el apercibimiento de sí mismos, donde no estamos pendientes de nosotros mismos. Operamos sin el tamiz de la fuerza del alma. El segundo es el subconsciente. Primero inconsciente, segundo subconsciente. Subconsciente quiere decir abajo del consciente. Y aquí los cabalistas nos dicen, es la tendencia egótica, es el Yetzer Hara, es el deseo para sí mismo. Y luego tenemos el número 3, que es la conciencia. La conciencia es la fuerza desde donde opera el alma, nuestro ser esencial. Y desde luego, para que esto esté siempre en el volante, estemos siempre como conductores de nuestro vehículo, que es
el ser consciente, debemos continuamente cultivar este estado de conciencia. Y por eso estamos aquí. La Kabbalah es una forma de cultivar tu estado de conciencia. La Kabbalah es, en cierta forma, la manera en cómo elevamos la conciencia. Y de lo que se trata, queridos amigos, es de que esta parte de nuestra vida, que a veces es hasta una tercera parte, ¿no es cierto? Si dormimos 8 horas, 8 de 24 es una tercera parte. Pongamos que dormimos menos, pero es una parte muy importante de nuestra vida en donde suceden situaciones de importancia espiritual. Desde el punto de vista de la Kabbalah, entonces, el sueño no es nada más la forma en que se comporta nuestro inconsciente o nuestro subconsciente, es una forma también de existencia del alma, en donde de hecho podemos conectarnos con planos superiores, con seres superiores, con seres angelicales, con guías. Y podemos entonces, cuando sabemos que esto es así, usar esta parte de nuestra vida para engrandecer nuestra alma. Y de eso se trata, queridos amigos, esta plática, que espero sea de interés. Por cierto, vamos a dejar un buen tiempo para sus preguntas, porque sabemos que hay muchas preguntas. Desde la Kabbalah, entonces, como hemos dicho, y para resumir esta parte, el sueño no es un fenómeno puramente psicológico o psicoanalítico, es una experiencia del alma, es una experiencia espiritual. El sueño es aquella situación donde nuestra alma, en sus diversos niveles, se despega del cuerpo. Dicen los cabalistas en este lenguaje específico de la Kabbalah que el sueño es un 60avo de la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? No estamos tan seguros, pero es una alusión a que es un estado diferente al estado donde la persona está despierta, y que no necesariamente es una situación, digamos, que no tiene importancia. Al contrario, tiene muchísima importancia, no solo para el descanso reparador físico que necesitamos. Está demostradísimo que si una persona no duerme, al cabo de varios días empieza a experimentar daños fuertes, ¿verdad? Aquí Memo me dice que sí, él conoce de esto. El doctor Memo. Sí, inclusive se sabe que quien en situaciones extremas puede causar muerte el que una persona no se le permita dormir. Hay estudios donde se sabe que gente que fue torturada evitando que pudiera dormir, finalmente murió. Desarrolló antes de ello alucinaciones, en fin. Quiere decir, es una situación en donde el sueño es algo necesario para el cuerpo, pero también para el alma. En ese momento en que estamos soñando, es también un momento en que el alma se reconecta con la fuente, se despega de alguna forma del cuerpo, se desancla del cuerpo. ¿En qué manera, en qué medida? Todo depende del desarrollo de la persona, de su mérito y de su conciencia. Este desprendimiento del alma que se reconecta con la fuente
como hemos dicho, depende de su mérito y elevación. Y puede tener dos alternativas: que el alma se conecte con lo luminoso, o con lo contrario, con el mundo, las entidades de la oscuridad. Y en ambos casos se obtienen experiencias y se obtienen mensajes. Debido a este estado de desconexión con respecto al cuerpo humano, aun cuando pueda ser parcial, el ser entra en contacto con planos espirituales, de acuerdo a la Kabbalah, con mensajeros espirituales, con guías angelicales, con almas elevadas, según su mérito y su nivel. Y el trabajo espiritual que le ha sido encomendado y al cual se ha comprometido. Cuando despertamos, por ello decimos el Modeh Ani. ¿Qué es el Modeh Ani? Modeh Ani lefaneja melechai bekayam, sheherzarti bonishmatim ejempla, rabba emunateja, que en pocas palabras es: te agradezco muchísimo, te agradezco frente a ti el que hayas permitido que mi alma regrese del mundo de los sueños. Rabba emunateja, termina diciendo, es grande tu fe. ¿Tu fe en quién? Es interesante. Aquí se habla de el crédito que nos da Hashem, la fuerza creadora suprema, para que continuemos en nuestro trabajo espiritual. Cuando decimos Rabba emunateja, es la fuerza que nos da el Creador para continuar nuestro trabajo en este mundo Olam Hatikun. A donde nos conectamos no es el Olam Hatikun, es el mundo de los planos espirituales. Y regresamos a este Olam Hatikun, a este mundo de la corrección, para continuar con nuestro trabajo. Y agradecemos entonces la oportunidad. Hashem confía en nosotros. Rabba emunateja, le decimos. Es grande tu fe en nosotros. El sueño es el regreso del alma al cuerpo. Es decir, cuando nos despertamos es cuando el alma regresa al cuerpo y se vuelve a anclar. Y como hemos dicho, el sueño está asociado con descanso, pero también es la oportunidad para aprendizaje y recepción de mensajes. Y como todo, así como decimos una brajá en preparación para comer, o así como nos preparamos para la tefilá, así debiéramos también prepararnos para dormir y permitir que nuestra alma vaya y aprenda y se conecte y obtenga información que nos ayude en nuestro camino hacia la corrección final. Durante el sueño, muchas veces se libran batallas fuertes entre nuestra tendencia luminosa y nuestra tendencia oscura. Y a veces pareciera ser que lejos de descansar, despertamos sumamente cansados, porque en verdad se libró esta batalla entre estas dos partes que se vuelven como dos ejércitos contrarios. Muchas veces también se libran batallas en los mundos espirituales contra entidades negativas que atentan en contra del alma para que no se conecte, para que no le sean revelados secretos. Así que no es
cualquier cosa. El tema de soñar es algo que debemos tener muy presente y debemos prepararnos antes de dormir, antes de que hacemos esta cotidiana actividad y muy necesaria, prepararnos para ello. Hablaremos más adelante. El aspecto es decir, el judaísmo contempla una preparación muy particular de varios minutos de meditación antes de dormir. Es lo que se llama el Shema al-Hamita. El Shema Israel que decimos, esta plegaria reconociendo la unicidad perfecta del Creador sobre la cama. Y hablaremos de esto un poco después para continuar con el orden del contenido. Si tenemos el mérito, vendrán ángeles y seres luminosos a guiar nuestra alma en viajes a planos espirituales donde obtenemos conocimiento y a veces premoniciones de lo que pasará en el futuro. Si la suprema inteligencia considera que es importante que tengamos que saber antes de ciertos eventos que ocurrirán a nosotros mismos o al mundo o a gente alrededor de nosotros, es este el momento en que serán revelados. Nuestra alma viaja a estos planos en donde vivencias, experiencias y mensajes pueden ser muy directos. Por ejemplo, a veces podemos ver el desarrollo de un episodio futuro de nuestra vida o de alguien a quien conocemos y que se nos da la oportunidad de darle ese mensaje, o inclusive del mundo entero. Saben, en la antigüedad se dice que a los profetas se les revelaban estos grandes mensajes durante el sueño. Y eran mensajes para el pueblo en general. Esta situación de profecía, se dice, ya ha quedado limitada desde que el último de los profetas hace algunas centurias desaparecieron de esta vida, de este mundo. Pero en realidad, hoy, más que nunca, este aspecto del mundo venidero se quiere revelar. Y aquellos que tienen el mérito son canales para esta revelación. Y cada uno de nosotros, tú, puedes ser un canal para que obtengas revelaciones sobre tu vida o sobre el mundo. Por ejemplo, hay veces que soñamos algo que estabas esperando y ahí ves el resultado. Y entonces tienes el privilegio de saber si lo que estás haciendo está bien encaminado o no. Aquí también se nos revelan aspectos de relación con otros, con gente que está relacionada íntimamente en nuestro fuero inmediato. Seguramente recordarán ustedes que a lo mejor cuando tenían algún examen de matemáticas o algún examen de química y de repente se quedaban con esta inquietud de no haber resuelto el problema. ¿Y qué pasaba? El problema lo resolvían durante el sueño. Sí, este es parte de. Aquí quizá estemos en la frontera entre lo espiritual y lo psicológico, pero no importa.
Muchas veces en los sueños se nos revelan soluciones a preguntas, a cuestiones, a problemas que tenemos y que no les hemos encontrado esa respuesta en la vida mientras estamos despiertos. Generalmente, aunque puede haber mensajes muy directos, con presencia de personajes muy directos, de escenarios perfectamente literales y directos, así como los que vivimos en nuestro mundo, esto generalmente es lo menos. Y lo más es que estos mensajes se presentan con un gran contenido simbólico. Nos dice el Zohar a propósito de los sueños: venid y ved, no hay nada que venga al mundo y no sea previamente anunciado en un sueño o por medio de un mensajero, pues como está escrito, todo está anunciado en los cielos antes de que venga al mundo. Si somos cuidadosos, aquello que debemos enterarnos para que tomemos algún tipo de acción o de decisión en nuestras vidas, nos es revelado. Nos es revelado puede ser a través de un tercero que a lo mejor ni conocíamos, que viene y que nos da algún tip, como decimos, alguna información, alguna pieza informática que de repente sabemos es importante en nuestras vidas y que va a traer cambios importantes. Pero también es a través de los sueños que podemos encontrar estas ideas importantes, para lo cual tenemos que tomar decisiones. Si somos cuidadosos y desarrollamos la capacidad, seremos depositarios de maravillosos mensajes de ayuda. Hay muchas personas que han desarrollado esta capacidad y que se van a dormir con esta preparación y tienen inclusive, y se recomienda, un cuaderno de apuntes en su mesa de noche, porque a veces estos mensajes vienen como unos flashes de información y al bajar el alma de nuevo al cuerpo y anclarse, se pierde información. Y por ello se recomienda que aquellos que están interesados en obtener un mensaje tengan un cuaderno de apuntes en su mesa de noche y en cuanto se despierten lo apunten con toda la variedad y nitidez con la que fue captado. El Zohar nos sigue diciendo que los mensajes pueden darse en varias capas, en arameo smijin. Y hay veces que estos sueños vienen en episodios. Y de repente se nos permite ver algo y luego sobre esta misma situación una segunda escena y hasta una tercera o cuarta escena. Algunos sueños tienen total verdad y otros son una mezcla de verdad y falsedad. Todo depende de la preparación espiritual y del mérito de la persona. Más adelante daremos información sobre cómo podemos prepararnos para que la información que recibimos sea certera. Adelantamos, sin embargo, que alguien que en general se duerme con angustia, con miedo, con sentimientos de incompetencia, de frustración, o bien inclusive de odio y rencor, llegará a lugares donde los mensajes estarán impurificados y muchas veces con falsedad. Muchas veces la persona es llevada a este lugar de oscuridad, de pesadilla,
Y al despertarse se despierta muy inquieto porque siente que algo negativo le va a pasar. No necesariamente. Y ahí es donde tenemos que estar tranquilos. Cuando nos hemos ido a dormir llevando a cuestas una pena, una angustia, una ansiedad, nuestra alma es llevada a lugares no necesariamente luminosos, es llevada a estos lugares en donde hay afinidad con esta energía de oscuridad, porque finalmente una angustia o estos sentimientos de incompetencia, odio, rencor, no son más que el producto de nuestras formas de ver la vida, nuestra desconfianza, Haz Shalom, en el Creador. Entonces, este estado de energía anímica se queda allí y la persona es llevada en el sueño, el ser es llevado en el sueño a lugares afines con esta energía. Por ello vamos a hacer recomendaciones muy sencillas. Y el mismo hecho de estar consciente de que no nos podemos ir a dormir con una pena, con una angustia, tenemos que hacer algo, por lo menos para balancear ese estado de ánimo. Hablaremos de esto al final, antes de concluir. Hay, desde luego, posibilidad de acallar estas emociones negativas y preparar el alma para un viaje luminoso, que es lo que queremos. Vamos a explorar algunos temas arquetípicos de acuerdo a la Kabbalah, símbolos que se presentan, que son arquetipos y que son recurrentes en los sueños de las personas. Desde luego, hay muchos símbolos que se pueden presentar, hay muchas posibilidades. Vamos a tratar de abarcar aquellas que quizá sean las más frecuentes. ¿Qué quiere decir que sueñas con tu casa? Que estás en tu casa, que recorres tu casa, o que estás en alguna pieza de tu casa. Generalmente habla de un mensaje, de una fuerza de protección, de que estás protegido. A lo mejor tienes dudas sobre cómo te va a ir en el futuro. Hoy mucha gente tiene ansiedad y tiene incertidumbre de lo que va a pasar con toda esta situación mundial en donde pareciera ser que no hay fin a esta pandemia. Y a veces el acudir y entender los sueños es de gran confort, de gran posibilidad de calma. Así que si tú sueñas que estás en tu casa, alrededor de tu casa, el mensaje es de que no hay que preocuparse porque tienes energía de protección a tu alrededor. Y hablando de lugares, ¿qué pasa cuando sueñas que estás en el campo, en una llanura o en el bosque? Los cabalistas nos dicen que este es un mensaje de avance en tus planes. Interesante. El campo es en arameo hakal, así se dice el campo. Y es el elemento del mundo de Malhut, el mundo de la acción. Y cuando este campo aparece, esta llanura aparece, este bosque aparece, sin aspectos alterados, ¿verdad? Entonces, se habla de que serás proveído de una fuerza para avanzar en tus planes. ¿Qué pasa cuando en lugar de
de que el campo, la llanura y el bosque aparecen en nuestros sueños. ¿Qué pasa cuando hay una cuesta, una subida? Allí se habla justamente de que estás encarando retos o vas a tener retos. Si se te ve ascendiendo esta cuesta, aun cuando sea con dificultad, aun cuando, digamos, en esta cuesta haya llovido y el terreno sea lodoso, difícil, pero tú estás avanzando hacia arriba, entonces esto quiere decir que tienes la fuerza para vencer los retos. Si caes y no logras avanzar y sientes que por más que hay un esfuerzo, te resbalas, es que tienes que estar listo para problemas que tendrás que enfrentar. Y esta premonición te da preparación para que tomes tus medidas, de tal manera que esto no te agarre de sorpresa y empieces a desarrollar un plan de acción. ¿Qué pasa cuando en nuestros sueños aparece una puerta? Aparece que estamos cruzando una puerta o aparece una puerta que se abre. Sí, de nueva cuenta son oportunidades. Las puertas en general siempre son oportunidades. Inclusive aquellas puertas que se cierran son oportunidades, no hay que tener miedo. Puede ser, como literalmente lo entendemos, que a veces puertas que se cierran nos hablan de que no vale la pena seguir insistiendo sobre una estrategia o un camino o un proyecto, sino hay que liberarse de esta postura necia o testaruda, porque seguramente otras puertas se abrirán. Pero siempre es un magnífico mensaje el que se presenten puertas en nuestros sueños. Sin embargo, cuando se presentan muros o paredes, esto habla de posibles bloqueos. Al igual, cuando se presenta una escalera, es un sueño positivo, es una imagen positiva, de acuerdo a los cabalistas, puesto que es una señal de progresión a otro nivel. No necesariamente quiere decir que será fácil, porque el ascender, el subir una escalera, sobre todo una escalera de estas que se utilizan en las construcciones, donde tienes que ser muy cuidadoso para ir subiendo peldaño a peldaño, es retador, pero en general, cuando aparece una escalera en tu sueño, es señal de progresión a otro nivel. ¿Qué es lo que la Cábala nos dice si de repente estás en un lugar, en tu sueño, en donde hay un pozo de agua? La paz te rodeará, así dice, es un buen sueño. Y esto se refiere, ¿se acuerdan? A los pozos que cavó Itzhak, o que cavaron los ayudantes de Itzhak en este territorio, en donde se nos dice que aunque no era un territorio amigo, Itzhak progresó y obtuvo el beneficio del agua en estos lugares, y entonces esto está relacionado con paz. ¿Qué pasa cuando estás soñando de que estás en un lugar donde está lloviendo ligera o moderadamente? Igualmente es una premonición de que las cosas mejorarán para ti. ¿Qué pasa cuando el mensaje, la imagen, el símbolo es una lluvia demasiado intensa?
se habla de discusiones o de desavenencias. No necesariamente de que las cosas se empeoran, pero de que hay discusiones, de que hay desavenencias, de que hay que resolver algún tema, que hay que escuchar a otros y quizá hay que ser vehemente en nuestra posición, de tal manera que algo que proponemos y que no necesariamente es aceptado por algún socio, por algún familiar, por una persona cercana, se quede allí sin que sea analizado en toda su extensión. Por ello, cuando la lluvia es intensa en este lugar, tenemos que estar listos para defender nuestros puntos de vista en discusiones y desavenencias. ¿Qué pasa cuando nos vemos caminando en lodo? Desde luego el lodo son retos, son situaciones difíciles. Se requiere de esfuerzo. No necesariamente es algo negativo, pero se requiere de echar mano de tu paciencia, de tu esfuerzo, de tus conocimientos, de tu tenacidad. ¿Qué pasa cuando vemos el mar? Y este es un sueño que es recurrente, ¿no es cierto? Y el mar puede tener muchas formas de presentarse en un sueño. De este plano en donde nos llevan y vemos a un mar calmado, desde luego, es que va a haber tranquilidad, que las cosas van a tranquilizarse en tu vida. Un mar embravecido o con oleaje fuerte, desde luego también habla de retos. Ver un oleaje muy fuerte, a veces ve uno una ola así gigantesca, ¿no es cierto? Y la ve uno a lo lejos aproximándose, pero esta ola no revienta y no nos toca. Quiere decir que aun cuando estemos en situaciones cercanas a la turbulencia, como pudiera ser esta situación mundial, en realidad, si esta ola no nos toca o viene en forma muy ligera y solo nos toca los pies, quiere decir que son situaciones externas muy retadoras, pero que no afectarán a la persona. La persona no sucumbirá. Sin embargo, cuando estás nadando en un oleaje fuerte o en un río tempestuoso, vemos que estás involucrado en las vicisitudes y los retos de una situación. Es importante aquí entender el mensaje. Si estás flotando o si estás asido a una tabla y aún a pesar de la turbulencia y de lo tempestuoso, tú sigues flotando, quiere decir que habrá nuevas realidades y cambios positivos. Ahogarse o sentir que uno es llevado en forma incontrolable por la corriente es el significado de pérdida de salud o Haz Shalom económica. ¿Qué pasa cuando estamos en un sueño en donde nos llevan y estamos bebiendo agua? Este es un muy buen sueño. Es de que justamente nos estamos llenando de misericordia. Beber agua de un manantial maravilloso. Si la imagen que ves, el símbolo en tu sueño es que estás bebiendo agua de un manantial, quiere decir que vendrán enormes ganancias económicas, que hay grandes beneficios, que todo va viento en popa. Hay ciertos elementos que aparecen en los sueños. Por ejemplo, hay veces que aparece el vidrio, cristales. Hay algo que tiene que ver con cristal en esa situación que estás soñando. Cuando estás
estás soñando con cristales, nos dicen los cabalistas, hay una afinidad con la fuerza del Creador. Es un sueño muy positivo. ¿Qué pasa cuando sueñas con oro, joyas? Desde luego es un sueño positivo porque quiere decir que estarás en control de tu situación, que hay una posición de prominencia y liderazgo y que tienes la capacidad de estar al frente. ¿Qué pasa cuando vemos un incendio? Al igual que la lluvia, fíjense, por un lado tenemos la lluvia intensa, el elemento agua, y por otro lado el incendio, el elemento fuego, también habla de estar involucrado en una disputa o pelea. El fuego no necesariamente es una señal catastrófica de destrucción. Nos dicen los cabalistas, el ver un incendio más bien es el que estará la persona involucrada en disputas o peleas. También hay ciertos sueños que mucha gente ya considera así como que, es que la cábala dice, ¿verdad? Y que generalmente tienen una connotación negativa. Por ejemplo, que a la persona se le caen los dientes. Está asociado con la muerte. Sí y no. Muchas veces, y esto depende de la naturaleza. Si el sentimiento es de desesperación, de pérdida, y que se pierden varias piezas dentales, ahí sí pudiera ser la premonición de algo negativo, de algo en donde la vida está en entredicho para esa persona. Pero el que una persona pierde una pieza dentaria, muchas veces quiere decir que va a haber renovación en tu vida, que vas a tener que alejarte de aquello a lo que te aferras para permitir que otra realidad suceda. Así que no necesariamente la pérdida de dientes es negativa. ¿Qué pasa cuando la persona es llevada a un lugar donde hay estatuas o ídolos? Allí se nos dice que este es un mensaje donde se presentará una situación donde la persona, por alguna razón, será despreciada, odiada, digamos, inclusive hecha a un lado. Vamos a ver cuál es el significado de ciertos alimentos. Por ejemplo, cuando estás comiendo nueces, lentejas, chícharos, que se dicen guisantes en otros lugares. Aquí en México le decimos chícharos a estas verduras redonditas, verdes, que en España se conocen como guisantes. Frijoles, o como dicen en Colombia, frijoles. Todo esto es muy bueno porque habla de abundancia, de mejoría de la situación. ¿Qué pasa cuando soñamos con trigo? Sobre todo trigo que está siendo preparado para un alimento. Nos dicen los intérpretes cabalistas de sueños que se verá paz en su alrededor. Es un buen sueño. ¿Qué pasa cuando estamos comiendo pan o estamos haciendo la bendición sobre el pan? Es también un muy buen sueño, nos dicen los cabalistas, es el deseo de trascender, de apegarse al Creador. ¿Qué pasa cuando vemos árboles frutales? Igualmente, es mensaje de mejoría, de abundancia, de cosas buenas que vienen. ¿Qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en medio de un bosque donde hay grandes árboles como cedros, robles, o estos grandes árboles tropicales, ceibas, ¿verdad? Es un hermoso sueño de protección y fortaleza.
que a pesar de situaciones difíciles, habrá protección y fortaleza. Me llamó la atención, mientras estudiaba yo sobre este tema, de que aun cuando comer frutas en general es algo muy positivo, comer en particular moras como fresas, frambuesas, hablan de una posible enfermedad, pero que siempre habrá recuperación. Así que si tú te estás sintiendo mal y de repente sueñas que estás comiendo fresas, moras, blueberries, quiere decir que habrá una recuperación, no hay que preocuparse, hay que cuidarse. Uvas, pasas, cuando sueñas que estás en un viñedo o que estás comiendo uvas. Abundancia, vendrán cosas buenas a tu vida. Igualmente, en general, como hemos dicho, frutas es grandeza que viene. En particular, si sueñas que estás comiendo una granada, estas granadas rojas con muchos granitos dentro, quiere decir que tus actividades prosperarán, que habrá bienaventuranza en tu vida. Al igual cuando se sueña con aceitunas y aceite de oliva, es algo positivo porque se accederá a sabiduría, serás receptor de algún tipo de mensaje o de algún tipo de sabiduría que te hará ver las cosas de una forma distinta, te darán herramientas para tu crecimiento espiritual. En fin, hay la verdad muchas opciones en esto y he seleccionado solo algunas de ellas porque podríamos aquí pasarnos horas y horas hablando de cada uno de estos símbolos que tienen mensajes muy particular. Vamos a ir cerrando nuestra propuesta con ciertos consejos prácticos. Número 1. Se aconseja no contar tus sueños, sobre todo aquellos que, en general, no contar tus sueños más que a gente que te quiere, gente que sabes que es incondicional, que te quiere. Porque cuando tú estás revelando tus sueños, estás revelando una energía y te estás exponiendo y estás siendo vulnerable. Esta energía de alguien que te quiere, cuando es recibida por alguien que te quiere, siempre debe de tener un buen significado en los sueños, aunque la persona no sepa interpretar, pero que tú le digas, oye, fíjate que soñé que estaba yo en este y otro lugar. Esa persona, y debe de haber casi un entrenamiento entre nosotros como amigos, decir, es un maravilloso sueño. Es un sueño en donde verás resueltos los problemas en donde estás, en fin, nunca debe de haber una interpretación negativa. ¿Qué pasa, sin embargo, si verdaderamente hay una interpretación negativa? Primero se tiene que dar la interpretación positiva, decir, Halom Tov, Halom Shalom. Halom Tov, un buen sueño, Halom Shalom, un sueño de paz. Y luego decir, oye, pero mira, aquí a lo mejor tienes que tener cuidado y se te está dando un mensaje para que cuides esto, cuides lo otro, a lo mejor por ahí en tu casa hay una persona que intenta robar o ahí en tu negocio hay algo que pudieras no estarte dando cuenta y que pudieras ser vulnerable. Pero siempre, entonces, no contar los sueños en público, no contar los sueños, desde luego, a personas que no nos quieren. También, cuando el sueño es francamente negativo, hay un procedimiento llamado Atarat Nedarim, que quiere decir la cancelación de los sueños. Y Atarat Nedarim es un proceso que se lleva a cabo con un tribunal, quiere decir
por lo menos debe de haber 3 hombres, y es una forma muy establecida. En su momento, si alguien de ustedes necesita una Tarat Nedarim, tiene que consultar con su rabino y llevar a cabo esta anulación de los sueños. De tal manera que esta energía que muchas veces, como dice el Zohar, es un decreto sobre la persona, sea removida. Atarat Nedarim, entonces, es este procedimiento muy serio en donde hay la posibilidad de anular los decretos negativos. Y finalmente, ¿qué podemos hacer para prepararnos en vistas a una experiencia luminosa en el mundo espiritual? Así como nos preparamos para ir a dormir y nos lavamos los dientes, nos aseamos, nos ponemos la ropa de dormir, es muy importante tomarse 5, 6, 10 minutos. Primero, es importante, y esto ya lo dijo Rabbi Moshe ben Maimónides, no comer demasiado antes de dormirse. No comer alimentos demasiado irritantes. Esto es como que muy lógico, porque justamente el que el organismo no esté funcionando bien lleva al alma a lugares inhóspitos. Así que queremos no ir a dormir con el estómago lleno, y si cenamos, pues hacerlo ligeramente, o si cenamos más copiosamente, hacerlo lo más temprano posible, y caminar y tomar un tiempo, por lo menos unas 2 horas antes de irse a dormir. Por otro lado, no es bueno dormirse con sentimientos negativos, de angustia, de desesperación, de odio, de alguna incomodidad exagerada, de recelo. Muy importante. Y entonces, cuando uno identifica que está uno por dormirse y que hay estos sentimientos de duda, de ansiedad, es importante hacer ejercicios de respiración, en donde respiramos por lo menos 10 veces, donde nos tranquilizamos, en donde visualizamos que nuestro cuarto, como lo hacía el rey David, el rey Salomón, era que invitaba a 60 ángeles a su recámara y los invitaba a que estuvieran ahí cuidándolos. Una visualización que recomendamos es justamente, después de haberse tranquilizado, después de haber respirado, cerrar los ojos y visualizar cómo entramos en un lugar que es como una enorme plaza de toros, una gran plaza circular. Y en esta gran plaza circular hay 60 puertas. Y recorremos cada una de las 60 puertas, y de cada una de estas 60 puertas vemos cómo sale un ángel maravilloso, luminoso. Y abrimos poco a poco estas 60 puertas, y mientras vamos haciendo esta respiración y vamos viendo cómo estos ángeles salen por estas puertas y nos emanan energía de protección, energía de paz. Y terminamos este recorrido circular con la puerta número 60.
Esta es una meditación maravillosa para preparar nuestra alma a un viaje luminoso. Desde luego, hemos dicho, hay todo un servicio llamado el Shema Israel al-Hamitah, que decimos el Shema Israel y otras oraciones antes de dormirnos. Aquellos de ustedes que no tengan acceso al Shema Israel al-Hamitah completo, simplemente es meditar en el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, esto lo hemos dicho, y rodearse por estos 60 ángeles. También es momento de conversar con Dios. Decirle: Dios mío, te agradezco por todo lo que me diste este día, aunque a lo mejor pudo haber sido un día retador. Agradezco la oportunidad de estar a tu servicio. Y además, tener esta relación íntima, ¿verdad?, con Dios como un amigo cercano, al que le pedimos y hacemos nuestras peticiones sin angustiarnos, no desde la angustia, no desde el miedo, no desde la carencia. También es momento de poder hacer alguna pregunta. ¿Es bueno el proyecto en el que me voy a embarcar? Por favor, Hashem, respóndeme. Y esperaremos alguna respuesta, en los términos inclusive simbólicos que hemos nombrado, ¿verdad? De repente hay una escalera, de repente te apareces comiendo uvas, de repente estás en un mar calmado. Estos son buenos mensajes, pero ¿qué pasa si hay otro tipo de mensajes? También se te está dando una respuesta. Así que es momento también de hacer preguntas. Hay quienes preguntan: ¿cuál es su tikkun? Quiero entender más sobre mi tikkun. Y entonces se da la oportunidad de que se te presente, por ejemplo, una escena de una vida pasada, en donde aparece una situación difícil, ¿no? Y relacionas a estos personajes con personajes de tu vida real, y hay respuestas. Y entonces sabes que estás corrigiendo algo que no hiciste en esa vida. Por ejemplo, abandonaste una persona y ahora esta persona te la hace difícil en esta vida, y tienes que responder a un abandono que a lo mejor no fue en esta vida o no lo recuerdas, a una irresponsabilidad que tuviste con esa persona, pero que en el sueño se te está dando la oportunidad de rectificar eso. Y finalmente, establecer esta intimidad con la fuerza creadora. Dormirse con estas afirmaciones dulces. Hashem, quiero ir de la mano contigo. Hashem, quiero ser tu servidor. Hashem, quiero ser tu guerrero. Quiero recibir tus mensajes para resolver tal o cual situación. Visualizar tu recinto lleno de luz e invitar a tus ángeles protectores. Y como hemos dicho, tener esta visualización de este recinto redondo en donde abrimos estas 60 puertas donde ángeles protectores se asoman. Queridos amigos, los sueños son una forma de elevarnos. Hay que aprovechar esta experiencia, hay que aprovechar estos viajes del alma. Habiendo dicho esto, me gustaría pasar a las preguntas de todos ustedes y con mucho gusto las resolvemos. Adelante. Hay muchas preguntas, muchas preguntas, gracias. Vamos a tratar de aglutinar algunas. Otras trataremos de contestarlas vía los comentarios. Si gustan hacernos preguntas puntuales,
trataremos de contestar en la medida de lo posible estas preguntas. Habiendo dicho esto, por ejemplo, entonces pasamos a una selección de preguntas, por favor. Marta Magni dice, ¿el sueño de una siesta de 20 minutos o una hora también se desprende del alma? Generalmente no, pero puede ser. Depende. Si el sueño es algo muy vívido, es algo que te, digamos, que resuena contigo, que te sacude, puede ser que sí, aún en ese breve tiempo, te hayan llevado a un lugar, sobre todo si esta siesta de 20 minutos se da porque no pudiste descansar, no pudiste dormir, y entonces en esos 20 minutos entras en un sueño profundo en donde tu alma es llevada a estos mundos espirituales y se te puede dar un mensaje. Pero repito, generalmente no. Esto es más bien en la noche, en el sueño, digamos, típico de descanso en la noche. Dubán Duval dice, yo recuerdo siempre mis sueños y siempre mis sueños son en blanco y en negro. Interesante, quiere decir que eres una persona muy definitiva, con principios muy establecidos, pero también a lo mejor quiere decir que eres inflexible. Valóralo, no te conozco. Igual y es momento de abrirse a nuevas perspectivas, escuchar puntos de vista, en fin, es una sugerencia. Noé TG dice, ¿tener sueños de seres o maestros espirituales sería una protección? Sí, definitivamente. Luego dice aquí... Y el sentimiento debe ser de emoción positiva, ¿verdad? Desde luego, si ves que son maestros espirituales pero tienes miedo, tienes ganas de correr, quiere decir que te llevaron a un ámbito donde las entidades no son especialmente positivas. Lucía Torre, ¿qué pasa cuando el sueño se repite constantemente? Cuando el sueño se repite constantemente, quiere decir que es un mensaje que tienes que atender en forma muy seria, que no lo puedes soslayar, que es algo que te están diciendo y que tienes que entender y quizá no lo has entendido, o que no lo has corregido. Puede uno tener estos sueños recurrentes, aunque no seguidos. Tienes un sueño y luego después de unos meses vuelve ese mismo sueño y después de otros meses más vuelve este sueño. Quiere decir que quizá no hayas corregido o no hayas atendido esta respuesta. Es algo que todavía está allí latente esperando ser resuelto. David Gómez pregunta desde Venezuela, en el 2015 empecé a estudiar la Kabbalah y he soñado con la letra Aleph y en otra oportunidad soñé con el Ana Bejoah. Eso me ha motivado en este camino. ¿Qué me podría decir? Pues que son sueños maravillosos. Soñar con la letra Aleph es maravilloso. La letra Aleph es una forma oculta del tetragramatón, ¿verdad? La numerología puede ser 26, ¿verdad? 13 y 13. Aleph. Soñar con las letras hebreas, si no lo mencioné, es algo muy positivo. Soñar con el Ana Bejoah es algo muy positivo. Quiere decir que tu alma está comprometida con su crecimiento espiritual y es algo maravilloso, y pues te felicito que sigas soñando en esos términos, con las letras hebreas y con las meditaciones hebreas. Dulce Montoy, si se sueña cosas luminosas y también de oscuridad, y cuando se sube el muerto y el tiempo después, lo vemos esto como en un estado de vigilia, dice. Puede ser que tu alma está siendo llevada a planos espirituales
y que por motivo de tu corrección tienes que ver tanto aspectos positivos como quizá aspectos dolorosos o enfrentarse a situaciones retadoras. Al final todo es para bien porque todo depende de la decisión que nosotros tomemos. Maite Morales, soñar con personas que ya partieron de esta vida. Soñar con personas que partieron de esta vida puede ser que estas personas, estos seres, estas almas te visitan. A veces es un sueño psicológico en donde tú tienes pues algún tipo de dependencia o de añoranza, pero cuando estas almas vienen y te visitan y te dan consejo, es muy posible que te estén llevando al plano en donde estas almas estén allí y que verdaderamente sea una experiencia tal cual, en donde estas almas, su misión en ese momento es revelarte ciertas ideas, ciertos mensajes. Hay muchas preguntas. Continuamos para unos 4 o 5 minutos más de preguntas, sí. Dice Alba Fernández, siempre me sueño con el número 326. Wow. La verdad no podía dar respuesta a esto. 326, que si lo traduces a la gematria hebrea, 300 es Shin, 20 es Kaf y 3 es Gimel. La verdad no, me lo tomo de tarea. La verdad no, pero seguramente debe ser algún mensaje maravilloso para ti. Me lo tomo de tarea, no podría yo responderte con toda honestidad en estos momentos. Estruzán Lafín, ¿qué pasa cuando los sueños son escenas sexuales? Cuando los sueños son escenas sexuales, ahí Freud tiene toda un capítulo muy grande, ¿no? sobre la sexualidad. Pueden ser sueños psicológicos en donde lo que se ventilan son estos deseos, ¿verdad? Deseo de estar con una u otra pareja, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que cuando la persona está un tanto desbalanceada, sobre todo los hombres, puede haber estos sueños sexuales en donde acuden literalmente demonios del sexo femenino para estimular la parte sexual y tener eyaculaciones, en el caso de los hombres, lo cual es considerado como algo no deseable. La gran mayoría de los adolescentes hombres han tenido estas experiencias. Algunas son de tipo estrictamente psicológico, pero otras sí son, digamos, pues ataques de estos demonios femeninos que extraen energía del ser humano a través del semen. Como medida precautoria, lo que hemos dicho, ¿verdad? La preparación para el sueño, ¿verdad? Todo este ejercicio previo de unos minutos antes de preparar nuestra alma, generalmente nos blinda en contra de estas posibilidades que en general hablan de una pérdida de energía, de pérdida de esencia. Adelante. Por último, Dulce Montoy dice, ¿por qué 3 hombres y 3 testigos para hacer la cancelación? Porque es un tribunal que se asemeja a un tribunal celestial y son las 3 columnas. El 3 siempre en Kabbalah son las 3 columnas y
este Bedín tiene que tener por lo menos estas 3 personas. Una última pregunta. Dice Gatitos Bonitos, pregunta, cuando no soñamos, ¿qué pasa? Cuando no soñamos, ¿qué pasa? Quiere decir que no nos acordamos. Siempre soñamos. Esto lo dicen los científicos y también lo dice el Zohar. Siempre soñamos, pero hay gente que no se acuerda de sus sueños. Una última pregunta. Dice Alma M, ¿por qué siempre sueño con una batalla con el Satán? Bueno, pues quizá esto es lo que está sucediendo en tu vida. Es una continua afirmación de que eres un ser de luz, y ser un ser de luz no es solamente ir pasivamente por el mundo. Ser un ser de luz incluye el ser un guerrero de la luz, estar en una lucha continua en contra de la oscuridad. Así que esto es un sueño positivo y te auguro que tendrás siempre la fuerza para superar los aspectos de la negatividad, y siempre en ti triunfará la fuerza de la luz. Y con esto, queridos amigos, terminamos. Si hay preguntas que las puede haber, por favor, les pido que las escriban en sus comentarios y trataremos de contestarlas. Traten de ser muy puntuales. No podemos contestar en forma ilimitada a las preguntas, pero trataremos de hacerlo. Y finalmente, como hacemos siempre, agradecemos muchísimo a todas aquellas personas que han contribuido monetariamente al proyecto de Shomrim Laboker, y por eso nos permitimos continuar aquí adelante con más fuerza, con más ahínco. Recuerden ustedes que el aspecto de la donación es una forma de dar, de contribuir, sobre todo si es que Shomrim Laboker representa para ustedes una fuente de inspiración, una fuente de conocimiento de la cual derivan ustedes utilidad. Les agradecemos muchísimo su atención, les agradecemos muchísimo su colaboración y estaremos aquí próximamente.